Amigos, que Dios les bendiga, soy el Padre Robertson. En una edición más del Evangelio Diario estamos a domingo 8 de agosto, justamente en la semana 19 del tiempo ordinario. Así es, 19º domingo del tiempo ordinario. El texto que se nos presenta para hoy lo tomamos del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 41 al 51. En aquel tiempo los judíos murmuraban contra Jesús porque había dicho: «Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo», y decían: «¿No es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo?». Jesús les respondió: «No murmuren, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene la vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el capítulo 6, el llamado discurso del pan de vida. San Juan entonces, como bien lo recordamos, escribe para aquellas comunidades griegas, de habla griega, que se están convirtiendo al cristianismo, del paganismo al cristianismo. Y como son comunidades que son un poquito más racionales, que son un poquito más en la línea de la filosofía, recordemos las comunidades griegas siempre tienen como fundamento a los filósofos, la filosofía antigua, ¿verdad? Desde Grecia hasta todas las comunidades griegas asentadas en diferentes lugares. Por eso es que les habla con otras palabras. El Evangelio de San Juan se diferencia de los evangelios sinópticos, es decir, de San Mateo, San Marcos y San Lucas, porque no tiene tantas escenas muy pintorescas, tantas escenas en donde vemos a Jesús con tantos milagros, escenas que nos presenten al Señor pues movilizándose en diferentes lugares, sino más bien nos presenta escenas más teológicas, escenas de una profundidad un poquito fuerte. Y por eso es que a veces nos cuesta profundizar en el Evangelio según San Juan, el discurso del pan de vida. Precisamente es difícil este discurso y lo hemos escuchado en este capítulo 6, unos versículos atrás, cuando algunos de sus discípulos se van y dicen: «Ay, este lenguaje es muy difícil. ¿Cómo puede hablarnos de esta manera?». Porque Jesús les estaba diciendo que al comer su cuerpo y al beber su sangre iban a tener vida eterna y no lo comprendían. Bueno, aclaradas estas cosas, que es importante saber como pequeños detalles del Evangelio según San Juan, vayámonos al texto de hoy. ¿Qué es lo que dice el texto? En repetidas ocasiones Jesús dice esta frase: «Yo soy el pan vivo», o «Yo soy el pan que da la vida», o «el pan de la vida». ¿Qué significa eso? Jesús se presenta como nuestra comida espiritual. Así como nuestro cuerpo necesita el alimento físico para mantenerse en pie, necesitamos también del alimento espiritual para seguir adelante. Imagínate cómo se sentirán aquellas personas que llevan días, meses o incluso años sin comulgar, sin recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Este sería un ánimo, una invitación a que si tú te encuentras en un estado fuera de gracia, en un estado de pecado, te acerques a los sacramentos. Trates de encontrar la manera, porque Jesús te está llamando. Él es el pan vivo, el pan de la vida. ¿Y qué dice hoy? Que le va a dar la vida y que va a resucitar a aquellos que coman y que crean en el pan de la vida. Así es. Qué hermoso lo que nos presenta
en este día el Evangelio. Y dice, a ese que crea en mí, ¿sí? El que venga a mí, a ese lo resucitaré el último día. ¿Qué pide Jesús? El pan de vida. En primer lugar, que creamos en Él. ¿Será que estoy creyendo en Jesús? ¿Será que mi fe está centrada en los sacramentos? Cuando voy a la Santa Misa, ¿cómo es mi corazón? ¿Está abierto a la voluntad de Dios? Cuando salgo de misa y escucho la palabra, ¿será que me comprometo a cumplir lo que Dios me pide? ¿O simplemente voy por compromiso, por cumplimiento? Recuerda esa palabrita, cumplimiento. Cumplo y a la vez miento. Cuidado con eso. Hoy entonces el discurso del pan de vida. Jesús se presenta de esa manera, pero dice, no murmuren, porque empieza el texto diciendo, los judíos murmuraban contra Jesús. Aquellos que no tenían el corazón abierto, aquellos que no confiaban, aquellos que no creían en el Señor. Y Jesús mismo lo dice más adelante, no murmuren, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. No murmuren. Así es, no murmuremos contra el Señor. Muchas veces queremos que el Señor cumpla a cabalidad nuestra propia voluntad. Señor, te pido que me des esto. Señor, dame aquello. Señor, concédeme esto en este instante, si no ya no creo en ti. Estamos condicionando a Dios, no lo dejamos ser Dios. Murmuramos contra Dios. El Señor no me cumplió aquello y por eso me alejé de la iglesia. Por esto dejé mi fe. Por aquella circunstancia me alejé de mi comunidad. Por esto dejé de servir. El Señor no me lo cumplió. Cuidado, ¿verdad? Hoy el Señor dice, no murmuren. Más bien preguntémonos si estamos confiando en Dios, si estamos teniendo fe. Es lo que dice. Yo les aseguro, en la última estrofa del Evangelio de hoy, el que cree en mí tiene la vida eterna. Creer en Dios. ¿Qué significa creer en mí? El que tiene fe en mí. Muchas personas pueden decir, Padre, mire, fíjese que no tengo fe. Bueno, ¿cuáles serían los principios para una persona de fe? ¿Cómo acrecentar tu fe? Pues ahora te lo explico. Para poder fortalecer tu fe, necesitas orar. Una persona que no ora, pues no va a tener fe. Me gusta mucho aquella frase que popularmente la digo en la Santa Misa. Cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Así que si tú no oras, siempre vas a estar en continua tribulación y vas a caer fácilmente en tentación. Si tú oras, vas a estar fuerte, firme y vas a tener fe. Por eso, un primer paso para fortalecer tu fe es la oración en sus diferentes dimensiones, la oración contemplativa, la oración del Santo Rosario, la oración de meditación, la lección divina, la adoración eucarística, ir a visitar a Jesús sacramentado, la Santa Misa como tal, en fin, hay tantas maneras de orar, ¿verdad? Bueno, otro caso para poder fortalecer nuestra fe es que seamos cristianos comprometidos en la iglesia, comprometidos en el servicio, comprometidos en la comunidad, porque ahí vamos a recibir palabra de Dios, a recibir la oración de los demás, a recibir lo que la iglesia nos concede, formación incluso. Tercero, participar en los sacramentos, aquellas personas que se confiesan periódicamente, aquellas personas que tratan de cumplir los mandamientos de Dios y de la iglesia, aquellas personas que van a la Santa Eucaristía, definitivamente crecen en su fe, porque muy raras veces van a desistir a las trampas del mal. Sí. Otro cuarto paso para una persona que quiere crecer en su fe, que quiere confiar en Dios, es precisamente la caridad. Una persona que da caridad y no se separa de la ayuda al prójimo. Dar bien sin mirar a quién, dice un dicho popular. Bueno, pues la caridad hacia el otro, la misericordia como la que tuvo Jesús. Por eso el capítulo 25 de San Mateo nos habla de las obras de misericordia, ¿sí? 14 obras de misericordia en la iglesia, 7 corporales y 7 espirituales. Bueno, pues también es parte de crecer en tu fe. Si tú no cumples alguno de estos principios que te acabo de mencionar, ¿cómo puedes crecer en la fe? ¿Cómo puedes decir, estoy tambaleando en la fe? De plano, claro, si tú no cumples eso mínimo que tú deberías de hacer en tu vida cristiana para poder fortalecerte, así como se oye. Crecer en la fe, escuchar la palabra de Dios, eso es crecer en la fe. Si tú eres un cristiano que escucha la palabra de Dios, que hace lección divina, si tú eres un cristiano que lee el Evangelio diariamente, definitivo,
El Señor te va a recompensar y vas a lograr crecer en tu fe. ¿Por qué? Porque vas a estar orientado. Y si tienes dudas, vas a preguntar. ¿Ves? Como hoy el Señor nos dice, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cómo vamos a creer en aquel que no conocemos? ¿Y cómo conocemos a Dios? Por medio de la palabra. Por eso es importante que conozcamos a Jesús. Conocer las Escrituras es conocer a Cristo. Conocer el Evangelio, desconocer el Evangelio es desconocer a Cristo, decía San Jerónimo. Bueno, creer en el Señor. Y segundo paso, segundo momento en el Evangelio, el pan de la vida. El Señor nos alimenta. Así es, quien coma de este pan vivo bajado del cielo no morirá. Así lo dice hoy la palabra. Sí, por eso hoy Jesús nos hace esa invitación. Nos hace la invitación y dice, y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Sí, aquella persona que va a la Santa Eucaristía, aquella persona que se alimenta de los sacramentos va a estar fuerte para vencer las tentaciones. Va a recibir de Dios lo que le pida con fe. ¿Por qué? Porque tendrá la certeza y la seguridad de que Dios está con él, de que Dios está en su vida. Por eso, mi hermano, mi hermana, hoy te invito para que vayas a participar con alegría y con un corazón abierto a la Santa Eucaristía, a la Santa Misa. No te pierdas ese momento especial, aunque estemos en pandemia. Si quieres, busca la Santa Misa presencial, hazlo. O por lo menos síguela a través de las redes sociales y de los medios virtuales que tenemos, de los medios de comunicación. Bueno, lo importante es no separarte de Dios. El mal quiere separarte de Dios. Así es, mira cómo el mal a través de esta pandemia ha separado a muchos católicos de su fe. Muchos ya no perseveran en la iglesia, muchos ya se alejaron de Dios, ya no van a la misa, ya no les interesa. Mira cómo es de astuto el enemigo. No permitas que el mal te aleje de Jesús. Si tú tienes hambre y sed de Jesús, siempre lo vas a buscar, siempre vas a estar tratando de fortalecerte. Y eso sí, no se trata de solo ir a tomar el pan de vida y que ahí se termine todo, y esa es mi fe. Mi fe me lleva a la expresión. ¿Cómo se expresa la fe? En el amor. Mi fe entonces me lleva a creer en Jesús. Ya dimos los medios y pasos para creer en Jesús. Me lleva a comulgar a Jesús, a comer el pan de vida para tener fuerza y a que yo sea una hostia viva. Capítulo 12 de la carta a los Romanos, versículo 1 en adelante. Que sea una hostia viva en el mundo. Y entonces tiene sentido que yo reciba el pan de vida, pero que actúe como me lo pide el pan de vida, que actúe como otro Jesús, como otro Cristo en el mundo. Esta es la invitación de la palabra. No tiene sentido que yo vaya a comulgar el domingo y que sea la peor persona en la semana. No tiene sentido que yo comulgue el domingo y que en mi trabajo sea la persona más injusta. No tiene sentido que comulgue el día domingo, que vaya a la Santa Misa y que sea falto de fraternidad o poco en misericordia. No, o que critique a mi prójimo. No, más bien que yo tenga misericordia, que yo perdone, que yo tenga actitudes como las que me pide hoy el Evangelio. Bueno, pues que este domingo sea pues un domingo más en el cual escucho la palabra, participo de la Eucaristía y el Señor así te fortalecerá y te proveerá. Que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Feliz domingo, Día del Señor, hasta mañana.